Con gran indignación observé una entrevista que en días pasados el periodista Carlos Loret de Mola le hiciera al señor Eduardo Sánchez Hernández, vocero oficial del presidente Enrique Peña Nieto, quien, como es natural, habla por y a instrucciones del presidente y quien por lo mismo reproduce con mayor precisión lo que el presidente quiere decirnos a los mexicanos. Y digo que la vi con gran indignación porque aun y cuando tengo más de 60 años oyendo las mentiras y medias verdades que producen los políticos mexicanos, este último sexenio y esta entrevista en particular me resultaron verdaderamente ofensivas. Me explico. Durante estos 6 años, el presidente Peña Nieto, todos los días, en todos los noticieros, aparece presumiendo que gracias a las acciones de su gobierno tal cosa, o que gracias a las acciones que ha llevado su gobierno otra cosa. Parece ser que nuestro mandatario nunca ha visto los primeros 15 minutos de los mismos noticieros, donde lo que siempre aparece son noticias relacionadas con asesinatos, ejecuciones, marchas, delincuencia organizada, desapariciones de personas, pobreza, marginación, infraestructura mal hecha, gobernadores y otros funcionarios en la cárcel, depreciación de nuestra moneda, baja de expectativas económicas, etcétera, etcétera. No obstante ello, para su vocero, los resultados que ha dado el mismo presidente en estos 5 años parecen ser inmejorables. Dice que ha cumplido puntualmente con todos los compromisos adquiridos hace 6 años, cuando todos sabemos que ante notario público firmó 266 compromisos bajo el lema "te lo firmo y te lo cumplo", y está lejos de acercarse al cumplimiento de la mitad de ellos. Dice el vocero que Enrique Peña Nieto ha logrado 3.328.000 empleos y 173.000 millones de dólares en inversión directa, además de presumir que él solo ha traído 35 millones de turistas a México. Pero paradójicamente, y de acuerdo con la información del Coneval, la pobreza en México se ha incrementado de 53.3 millones de personas en el año 2012, que él entró, a 53.4 millones en el año 2016. Y en el intermedio hubo incrementos de pobreza aún mayores. En materia de educación, justifica sus logros con el ejemplo único de un muchacho de nombre Jesús, que siendo hijo de pobres y nieto de pobres, logró graduarse y en su primer salario triplicó el ingreso de sus padres. Yo creo que siempre ha habido casos como este, como por ejemplo Benito Juárez, de quien asumo que habiendo nacido en Guelatao, Oaxaca, pues habrá sido hijo y nieto de pobres campesinos indígenas, y sin embargo llegó a ser presidente de la República. Y esto se dio en la primera mitad del siglo XIX, o sea, pues que no se ha caminado mucho en este sentido. Lo más importante que este presidente y su vocero presumen es el hecho de que ha sido Enrique Peña Nieto el autor de una serie de reformas legales como la energética, educativa, laboral, financiera y fiscal, siguiendo su propia relación. Y a mí a todas esas reformas me parece que si bien han sido adecuadas, aunque imperfectas e incompletas, pero siempre he tenido por lo menos la impresión de que el dictado y reforma de las leyes se realizan por uno de los 3 poderes en que se divide el gobierno federal, y esto se llama el poder legislativo, porque a mí me lo enseñaron así en la escuela, y se me dijo que el presidente de la República era el titular del Poder Ejecutivo, encargado de cumplir y hacer cumplir las leyes que el legislativo emitiera. Pero además, los países no cambian por decreto. Falta llevar esas leyes a su cabal cumplimiento y hacerlas una realidad efectiva, lo que no se percibe en absoluto en el país. Y es aquí donde comienzan para mí las más importantes preocupaciones, porque en la misma entrevista del vocero, externó el entrevistado que México necesita que la ley se cumpla,
porque si la violamos, no existe ninguna posibilidad de eludir el castigo, por lo que la seguridad jurídica es la mejor garantía que tenemos los mexicanos para estar seguros. Agregando luego que la ruta es el cumplimiento de la ley. Solo que las leyes nunca van a ser efectivamente cumplidas mientras exista la corrupción, porque de este vocablo se implica esencialmente una violación sistemática de la ley, una diferenciación en su aplicación y su inaplicación, sobre todo en materia de procuración y administración de justicia, cuando así convenga. Y con la novedad de que este ha sido el sexenio de la corrupción, es decir, los 5 años donde ha tenido su mayor significación de todos los tiempos en nuestro país, y donde la violencia, asesinatos, ejecuciones, desapariciones, delincuencia organizada, entre otras, y con ellas la impunidad, han rebasado todo récord. Entonces, cuando hay corrupción, y especialmente cuando está tan gravemente asentada y generalizada como ahora en todos los niveles de gobierno, salen sobrando las leyes. Y es por ello que se ha incrementado como nunca la impunidad y por ende la violencia y la inseguridad. Un país corrupto que permite que sus ciudadanos asesinen, ejecuten, secuestren, desaparezcan personas, dejen de pagar los impuestos que les corresponden, dejen de que se incumplan otras muchas obligaciones que la ley les imponen. Un país donde el ejercicio de los derechos consignados a favor de sus ciudadanos en las leyes cuestan dinero, porque de otra forma no se pueden disfrutar. Es un país en el que gobierna la impunidad y por tanto, para mí pueden salir sobrando las leyes y las reformas porque al final se convierten en letra muerta. Y esos son los logros que más presume nuestro legislador presidente. Es por esto, por lo que no es de extrañar que el candidato del PRI a la presidencia, don José Antonio Meade Curibreña, pretenda centrar su campaña en el combate a la corrupción, a la impunidad y a la inseguridad. Solo que se le olvida de qué partido político lo propone y que a él se le identifica como un tecnócrata financiero y económico del ITAM y de la Universidad de Yale, y no como un político conocedor y dominador de materias relacionadas con la procuración y administración de justicia, o como experimentado organizador de cuerpos policíacos para el combate de delincuencia, etc. Perfiles estos indispensablemente requeridos para centrar de esa manera su campaña. Pero hay más de qué preocuparnos, porque ninguno de los otros partidos, ni los candidatos independientes que se conocen, tampoco tienen idea de estas cuestiones, y menos aún Andrés Manuel López Obrador, quien incluso ya ha ofrecido amnistía a la delincuencia. Por lo tanto, suerte para la próxima.